¿Cómo se pone a grabar en la nube? Gracias. Así, pero si está en la nube, Sí, yo creo que sí, porque no me apareció nada a mí. ok. A ver, espérame tantito. Te voy a dar el admin, ¿va? Sí, voy a pasar de mientras la liga. Gracias, amigo. Perdona No, no te preocupes, el amigo. lapso. Discúlpame. Pero entonces sí, te das la sesión tú, amigo. Sí, ya preparé las cosas. Muy bien, amigo. Mucho éxito. Gracias, gracias. Cualquier cosa Esperemos que sí. me tiras un texto, ¿vale? Sí, yo te aviso. Va. Bueno, te voy a dejar aquí grabando. Sí. Hola, Daniel, ahorita comenzamos. Danos unos minutos en los que llegan los demás.
Hola, empezamos en 5 minutos para esperar a los que faltan. Va a ser muy breve. Yo voy a dirigir la sesión el día de hoy. Traigo algunos chistes, espero todos salgan bien. Bueno, ahorita empezamos. Empezamos en 2 minutos. No, no desesperen. Ya vamos a iniciar. Buenas tardes a todas y todos. Disculpen la demora. Vamos a dar comienzo a el capítulo 7 del libro de Reynolds.
acerca de programas de reforzamiento complejos. Eh, Hay distintas formas en las que la literatura se hace esta distinción entre lo que sea simple y lo que sea complejo. Y en la mayor parte de estas, un programa, una situación compleja, siempre aludirá a la combinación de más de una cosa simple. Esto también lo podemos ver en la distinción que hace Cantor entre comportamientos simples y comportamientos complejos. Los comportamientos complejos tienen tres segmentos y los simples solo tienen uno. Entonces, en este caso, muy en correspondencia con esta idea entre la distinción entre lo simple y lo complejo, los programas que veremos el día de hoy no son otra cosa que eso que ya hemos visto, pero combinado. Es decir, en lugar de que solo hay un programa simple en funcionamiento, hay varios programas simples. Y dirán, ¿por qué es importante combinarlos? Y bueno, a lo largo del capítulo, y seré bastante reiterativo con esto, es que en la vida cotidiana no hay programas simples. Siempre hay programa, programa, programas complejos. Y, y dado que en la vida cotidiana siempre hay programas complejos, pues hoy tocará que hable de mi vida. No, no es cierto, no es cierto. Ese era el primer chiste. Espero haya dado un poco de risa. No, no vamos a hablar de mi vida, vamos a hablar de lo que se ve en el capítulo. Bueno, tal vez salga alguna anécdota de, de hecho, voy a iniciar para esta sesión. Preparé dos presentaciones. Una bueno, una la preparé hace años y la otra sí la preparé ayer. Esta que preparé hace años es un poco nostálgica para mí porque es la primera presentación que di dando un curso acerca de conductismo. O sea, formalmente este es el inicio de cómo empezó Jared Presentador. Y también tengo preparada la otra que es esta de acá. Esta la hice ayer, pero me gustaría empezar con esta para que demos un breve repaso de lo que ya hemos visto. Es muy breve y tiene algunos ejemplos más de los que se dieron en sesiones anteriores. Y pues esto no es fortuito. Esto es importante ya que como veremos en la segunda diapositiva, eh, un resumen del capítulo es justo ver los programas simples versus los programas complejos que corresponden a los múltiples, los compuestos y los concurrentes. Eh, Todos se basan en los mismos principios, pero con interacciones más sofisticadas. Entonces, dado que vamos a ver estos principios de alguna u otra forma, me gustaría iniciar con esta presentación, la cual, como les dije, ya es un poco viejita. Entonces, espero no esté tan oxidada. La revisé y yo vi que no, pero bueno. mm, Según yo había puesto esto para que no saliera. Ah, bueno, el objetivo de esta presentación es que los participantes aprendan qué es un programa de reforzamiento y los tipos que existen, en concreto los complejos. Y como podemos ver aquí, o sea, realmente este diagrama describe un poco cómo es que podemos clasificar aquellos programas de reforzamiento simples, que son los que ya hemos visto. Están los que tienen reforzamiento continuo o parcial e intermitente. Dentro de los continuos, pues solo hay uno, el de razón fija uno. Y dentro de los parciales o intermitentes tenemos de dos tipos y esos dos tipos tienen dos subtipos. Los dos tipos son de intervalo, que puede ser fijo y variable, y de razón fijo y variable. Eso espero no lo hayan olvidado, lo estamos repasando muy, muy brevemente. Va a haber algunas abreviaturas, tanto en esta presentación como en la otra. Y ahora sí, me gustaría preguntarles, digo, ya llevamos varias semanas revisando los programas de reforzamiento, pero me gustaría bastante saber de de sus ideas, de sus interacciones lingüísticas, de sus, de su comportamiento verbal, ¿qué es un programa de reforzamiento? Bueno, también lo pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono. Esto sí es muy importante. Me gustaría que tengan claro qué es un programa de reforzamiento. Eh, Digo, a manera de repaso, claro, seguro lo tienen bien claro. Pero nuevamente lo pueden poner en el chat o abrir su micrófono. Digo yo, oye, aquí voy a dar la respuesta, entonces eh, no se preocupen si la respuesta no es la más atinada a lo que puse en la presentación, pero sí, de mientras me voy a cambiar el nombre.
Ande, no sean tímidos, tímidas. Son... ¿Aló, se me escucha? Bruno, abriste tu micrófono. ¿Es porque querías hablar o se te fue? No, sí, sí, se me escucha. Yo creo que los programas de reforzamiento son reglas, ¿no? Son reglas pues, no sé, pues reglas que se implementan para ver el efecto en la conducta, ¿no? Y ya, y eso. Ok, me parece bastante interesante tu definición, porque justo en esa misma definición, Fester y Skinner, en sintonía con tu definición, Bruno, Fester y Skinner en el 57 definen un programa de reforzamiento como un criterio que determina las condiciones, es decir, cómo y cuándo, mediante el cual una respuesta seguirá por la entrega del reforzador. Pueden tomarle captura a esa definición porque es citable de Fester y Skinner. Y justo, la investigación en programas de reforzamiento, pues como podemos ver, se dio principalmente en cámaras de condicionamiento operante o cajas de esquina. Pero en la vida cotidiana lo podemos ver en muchas situaciones. Tanto cuando realizamos alguna situación, ay, perdonen, no vi el chat, disculpen, un procedimiento mediante el cual se busca aumentar o disminuir la frecuencia de una conducta, mediante reglas, un protocolo. Sí, justo las metodologías, pasos para reforzar una conducta, también se atinan a esta definición que nos da Fester y Skinner, y justo me alegra bastante que tengan clarito que es un programa de reforzamiento. Y como les decía, se da en muchas situaciones de la vida cotidiana en donde una respuesta es seguida de un reforzador. Pensemos en cuando recibimos una paga después de estar trabajando, en cuando recibimos interacciones por redes sociales, que ya aprovecharemos este ejemplo a lo largo de la presentación, cuando un niño satisface alguna tarea que deja a su familia o cuando se contesta un examen, se cumple con algún criterio escolar para obtener una calificación. Habría que precisar en qué medida estos son reforzantes, qué tipo de reforzadores son, pero implícitamente todos estos corresponden a criterios que determinan condiciones, cómo y cuándo, mediante una respuesta, se puede recibir un reforzador, por lo que es muy importante que revisemos esto y que lo tengan claro. Básicamente, este es el diagrama general de lo que veremos el día de hoy. Y bueno, vimos los programas simples que esencialmente son los de intervalo y los de razón. Veremos los de reforzamiento diferencial, los complejos, y dentro de los complejos, los secuenciales y los simultáneos. Dentro de los secuenciales están los tándem, los encadenados, los mixtos y los múltiples. Los veremos con la descripción que hace Reynolds, pero digo, si quisieran investigar un poco más de lo que quede fuera de esta, de esta descripción, tal vez el que no veremos a detalle va a ser el tándem, pero igual aquí tengo algunas imágenes al respecto. Y bueno, nuevamente, y tratando de hacer un repaso rapidísimo, hay programas de intervalo. Dentro de los de intervalo hay intervalo fijo y intervalo variable. Aquí se refuerza la primera respuesta al transcurrir un tiempo determinado, ya sea desde que empezó el programa o desde el último reforzador, e indica cuándo estará disponible el siguiente reforzador. Algo que hemos visto en las demás presentaciones es que estos programas de intervalo suelen tener una distribución de las respuestas más horizontal que vertical. Eso va a ser importante al rato que veamos los programas combinados, porque en ocasiones hay que cumplir con esta distribución vertical para recibir ciertos reforzadores en programas complejos. ¿Vale? Igual, si tienen alguna duda, si me paso de hablar rápido, porque esto lo voy a decir muy rápido, me pueden decir por el chat o abrir su micrófono si quieren que revise brevemente algo de lo que dejé atrás. De intervalo fijo, pues es es el reforzamiento a la primera respuesta después de un intervalo de tiempo fijo y produce el efecto festón. Situaciones como estas las podemos ver cuando es viernes de quincena. Digo, los que ya sufren el viernes de quincena sabrán que el último día pues hay que modificar muchas respuestas para recibir esta, este reforzador. Y hay una foto que nada tiene que ver con el viernes de quincena, pero que es un meme muy viejito. Y también podríamos decir que el pedir dulces ¿cómo se llama? En Halloween, pues podría ser como un programa de intervalo fijo. No pedimos, es un programa de intervalo fijo muy grandote que abarca todo un año,
pero no pedimos dulces cada diario. Hay que pasar un año completo para pedir dulces. Dentro de los de intervalo variable, ahorita veremos a detalle por qué todos estos, a pesar de que se pueden describir de forma simple, corresponden a otro tipo de programa más específico. Y los de intervalo variable es cuando el reforzamiento se dará en intervalos variables del tiempo y ya vimos en sesiones anteriores que se determina una media aritmética y de acuerdo con esta media se distribuyen distintas temporalidades cerca de esta. Em, y bueno, algunos pueden ser mensajes en redes sociales, en el correo, o, por ejemplo la beca. La beca es de intervalo variable porque uno nunca sabe cuándo va a caer. Y, y bueno, ese ya es muy chiste de universitario, pero sí, justo hay personas que varían mucho su comportamiento de acuerdo en si ya les cayó la beca o no les cayó. Bueno, los de razón fija, igual como les decía, si ven a diferencia de los que les mostré hace rato, su distribución en lugar de ser más horizontal, tiende a ser más vertical. Entonces, este depende del número de respuestas que realiza el sujeto para acceder al reforzador y produce efectos como la pausa por reforzamiento, que podemos ver aquí en las líneas paralelas al tiempo, y la carrera de la razón, que es esta, que es cuando pasa la razón variable y cuando hay un aumento en las respuestas más rápido que en el caso de la razón fija y la tensión de la razón. Y bueno, dentro del razón variable, pues podemos ver algunas respuestas como el pinchar en una máquina de casino, que pues no es seguro que después de ciertas respuestas específicas se dé un premio, sino que representa una variabilidad distintiva. También la lotería, no siempre que ejercemos una respuesta en la lotería o no son concretas las respuestas específicas para ganarse la lotería. Y también cuando hay un giveaway, que pues sigue siendo como un sorteo. En general los juegos de azar suelen fundamentarse en razones variables para hacer sus programas. Y dentro de la razón fija, pues hay distintos. Puede ser el continuo, que es el de razón uno o el parcial, que es mayor a razón uno. Y pues hacer ejercicio o recibir el salario están dentro de esto. Y bueno, ya con estos cuatro programas claros, y ahorita regreso al reforzamiento diferencial, me gustaría regresar a la presentación que les tenía por acá. Eh, Disculpen, no uso mucho PowerPoint. Y, ya. Espero que la estén viendo bien. Según yo sí le puse para... No, no están viendo la otra presentación. Díganme, avísenme, como soy fan de ese meme. Eh, Bueno, voy a dejar de compartir y según yo les había puesto para compartir la pantalla. Pero bueno, ya les pongo para compartir la presentación. De todas formas, si hablo y no tiene mucho que ver con el contenido es porque cambié de presentación. Entonces, por favor, avísenme. Como, no, de verdad, podría estar todo el día diciendo avísenme porque soy muy fan de ese meme. Espero que la referencia no esté muy vieja, pero sí, trata de un reportero que se lamenta a López Dóriga y a Loret de Mola y dice, avísenme, avisen. Es mexicano, entonces seguro a Bruno, que es de otro país, no entenderá por completo la referencia, pero sí, veremos programas de reforzamiento múltiple, compuesto y concurrente. Bueno. En general, y era lo que les decía hace un rato, solemos describir ciertas situaciones de la vida cotidiana en términos de si hay reforzamiento o no hay reforzamiento, pero más que hablar exclusivamente de si lo hay o no lo hay, creo que, justo es en lo que pone énfasis Reynolds a lo largo del capítulo, hay que enfatizar que en la vida cotidiana solo hay programas complejos. ¿Podríamos encontrar algún programa simple? Seguro que sí, pero dependería de una circunstancia contextual específica. Pero si analizamos todo el continuo conductual que tienen los individuos, los programas complejos están en todos los momentos de la vida cotidiana. Y un ejemplo que solemos utilizar, que nos gusta a todos decir, claro, cuando te ponen un semáforo rojo es que va a haber un castigo y cuando te ponen el semáforo en verde es que va a haber reforzamiento. Pues si bien tiene cierto grado de verdad esto, si bien es más una conducta gobernada por la regla que por la contingencia, a menos de que seas borracho y te hayas pasado un rojo y hayas chocado, eh,
Pues más que aludir a un proceso de reforzamiento y castigo, aludimos a un programa múltiple. Y ahorita veremos por qué. Nada más que voy a ver. Ah, justo lo que dijo David es lo del meme. Em, bueno, pensemos en que el semáforo tiene al menos dos reglas a seguirse, dos criterios. Primero, que durante el verde va a haber un proceso de reforzamiento al decir sí, puedo avanzar y seguir conduciendo para llegar a mi destino. Y cuando el semáforo está en rojo, más que un proceso de castigo, es más bien un proceso de extinción, en donde no se debe de ejercer la respuesta, ya que no habrá reforzamiento. También lo podemos tomar como castigo, lo podemos tomar como castigo. Sí, si consideramos que la detención, o sea, que detener el coche es aversivo. Entonces, justo, aquí no vemos un solo programa, un programa simple. No solo vemos reforzamiento o castigo, sino que están simultáneamente los dos. Y este es un programa de tipo múltiple, muy cotidiano y que normalmente lo explicamos de una forma, pero que en realidad corresponde más a esta. Va a ser muy importante, seguro lo pueden comentar con sus amigos conductistas y decirles, ¿sabías que el semáforo no es un proceso de reforzamiento de castigo? Se correspondería más con un programa múltiple, dado que hay dos reglas las cuales seguir para ejercer cierta respuesta. Claro que sí, José Juan, dime. Oye, pero entonces, ¿algún ejemplo donde sí realmente haya algo simple? De la vida cotidiana, por Mm, supuesto. Porque yo, por ejemplo, estaba muy casado con esto del semáforo, ¿no? Entonces ya me acabas de destruir. Entonces, algo que sea así, que sí sea de la vida cotidiana y que sea precisamente simple. Es una gran pregunta. Como lo mencionaba hace unos minutos, primero habría que pensar. Bueno, David, ¿tú vas a contestar algo relacionado con lo de José Juan o es otra duda? No, no, sí voy opcionado. Un ejemplo clásico podría ser uno de intervalo fija, entregar un proyecto de semestre. Te dicen, por ejemplo, en enero tienes que entregar un proyecto final para mayo, por decir un ejemplo, y van a decir, ok, enero, febrero, marzo voy a echar la hueva, en abril más o menos me apuro, y en mayo un chingado que empiezo a hacer todo el proyecto. Entonces vemos cómo precisamente entre más se acerca el tiempo límite, pues va aumentando la conducta. Me parece un buen ejemplo. Muchas gracias, David. No obstante, por cómo lo mencionaste, igual asumiríamos un programa múltiple. En este caso, el discriminativo sería la cantidad de meses que faltan para que se empiecen a ejercer esas respuestas y dado que el discriminativo cambia, digo, ya no estamos en febrero, ya estamos en abril, pues me tengo que poner a chambear y seguirle. Esto es algo muy interesante porque seguro muchos de los programas simples que hayan dicho en sesiones anteriores, ah, claro, aquí hay uno de intervalo fijo, aquí hay uno de intervalo variable, aquí hay uno de razón fija, aquí hay uno de razón variable. Justo el objetivo de esta sesión es decirles, pues si hay un programa simple y digo, el que hay un programa complejo no dice que no hay uno simple, sino que hay más de dos simples. Ese es el objetivo de esta sesión, ver que no hay programas simples por sí solos. Siempre hay programas combinados. con- eh, Llámense múltiples compuestos o concurrentes, programas complejos. Entonces, me gustaría preguntarles a todas y todos un ejemplo que tuvieran de programas simples y veremos que tienen en cierto grado un proceso de extinción en algún momento o en el que se cambia el programa y que por ello no es simple, es compuesto. Entonces, José Juan, David, no les puedo dar uno simple porque justo el objetivo de esta presentación es mostrarles que siempre hay programas combinados. Eh, Igual en el chat pueden ir poniendo programas simples que se les ocurran y vemos a lo largo de la presentación con cuál corresponderían más. Xavi, el micrófono es tuyo. Una duda, entonces, por ejemplo, los programas que se aplican en la práctica de la rata, entonces ya no serían simples o ya podrían abarcar todavía más cosas. Muy bien, Xavi. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto, muy, muy, muy cierto. En situaciones experimentales sí puede haber una predominancia de programas simples.
No obstante, y en alguna parte del capítulo se menciona, dado que después de la cámara experimental hay un proceso de extinción, llámese de no acceso a los operandos, también podríamos incluso buscar el recoveco que hacer investigación exclusivamente con un programa simple eh, tiene otro programa y es compuesto. Digo, esto lo veremos como hasta sus últimas consecuencias con los programas T, que justo es una de las aseveraciones que hace Schoenfeld alrededor de los programas de estímulo. Pero, digo, no tratando de distraer mucho la atención con esto, José Juan, dinos. Oye, pero yo tenía la esperanza, esa pregunta que hizo aquí la compañera, sí, y la iba también a hacer, y yo tenía la esperanza de que sí, efectivamente a nivel experimental sí estuvieran los simples, pero entonces estarías diciendo, Jared, que en el día a día, en la vida cotidiana, e incluso en lo experimental, no hay programas simples, sino al final de cuentas están todos, puede ser una combinación, puede haber compuestos, pero no habría un programa simple como tal, o sea, no existiría. O sea, es como que casi casi ponerlo nada más a nivel teórico o a nivel descriptivo. Sí, a nivel metodológico, justamente, y qué bueno que lo mencionas, a nivel metodológico, pues sí, le ponemos que estamos usando un programa simple para la adquisición de ciertas respuestas. eh, incluso los programas simples no son los mismos durante toda la presentación, dependiendo del experimento. Por lo general, pues siempre para después del moldeamiento por aproximaciones sucesivas, ya que se tiene bien operacionalizada y realizada la conducta, se pone en un programa de reforzamiento fijo uno, reforzamiento continuo, y ya que tenemos tasas altas, se modifica a uno de reforzamiento fijo de mayor razón o variable, dependiendo de los objetivos. Eh, y justo en lo metodológico vamos a poner que es un programa de razón fija. Pero si nos pusiéramos como a detalle con el análisis y de acuerdo con lo que describe Reynolds, pues cuando acaba este programa simple, empieza un proceso de extinción dado que no hay acceso a los operandos. Pero bueno, antes de continuar con esto, Dani, dinos, el micrófono es tuyo. Sí, pues precisamente estaba pensando, ¿no? sé si, por ejemplo, estás en un programa de razón fija, ¿no? Y está la ratita allí y tienes una sesión pues diaria, entonces de alguna forma el hecho de que sea una sesión diaria o cada tercer día ya lo hace que también esté implicado un programa de intervalo fijo, ¿no? O variable, dependiendo. Sí, incluso, y qué bueno que lo mencionas, justo todas estas condiciones ajenas a cuando se saca de la caja, digo, y nuevamente les mencionaba, le voy a usar este ejemplo porque es en el que puedo defenderme, dado que tengo experiencia ahí. Eh, Cuando metíamos a las ratas en el laboratorio de neurofarmacología conductual a consumir alcohol, después de que se terminaba la sesión, los llevábamos a su caja, a su lugar donde las guardábamos. eh, y ahí las poníamos con agua. Y dado que después de este programa de tomar alcohol se les ponía agua, podíamos decir que justo no había un programa simple solamente, sino que después había un programa de intervalo fijo, en donde podían consumir agua durante 10 minutos, toda la que quisieran. Y después, incluso había otro programa que era en donde no tenía acceso a agua, pero sí tenía acceso a la comida y que podía ser razón fija uno con estímulos apetitivos de alimentación. Entonces, justo hay situaciones ajenas al experimento en concreto que hacemos que nos lleva a que no hay solo programas simples, incluso en la investigación. Rodrigo. Perdón, no, bueno, no sé si es como duda. O sea, por lo que puedo entender de esto de los programas simples y complejos, o sea, el establecer ciertos programas como simples es más que nada para ubicar como los programas que están influyendo en un programa complejo, los cuales son pues, la mayoría, ¿no? Todos. O sea, se habla de programas simples solamente para ubicar qué programas están dentro de ese programa complejo, ¿no? ¿O no? Sí, Rodrigo, creo que con eso que dices podríamos cerrar esta parte de la presentación. Justo, como bien nos indica Rodrigo, la importancia de tener en cuenta los programas simples es ver
las interacciones que se dan en programas simples, los diagramas que se generan a partir de esta investigación y ver justo la influencia que tienen en otros programas, que ese es un aspecto importantísimo del capítulo y donde me gustaría llevarnos más, que nos llevemos más tiempo porque se va a enriquecer bastante la información. Y justo la última parte que puse en la presentación es algo muy bonito que nos dice Reynolds y es que pues lo que falta por saber de estos programas queda investigarlo a nosotros. Entonces, ya sabemos qué son los programas simples, ya sabemos cómo funcionan, qué efectos tienen en el comportamiento, pero a partir de ahorita, y me gustaría que piensen qué situaciones de su vida siguen un programa múltiple, pueden partir de uno simple. Pueden decir, en esta situación de mi vida, siento que este programa simple está, y vamos viendo cómo cambia según la interpretación del capítulo. Y bueno, eso sería hasta esta diapositiva. Vamos a meterle calor. Muchas gracias, Xavi, José Juan, Dani, Rodrigo, David, por participar. Este espacio es completamente de ustedes. Y bueno, pasando al primer pasito, eh, sin afán de ser reiterativo, los programas múltiples son dos o más programas independientes asociados a estímulos discriminativos. Suelen reforzar la misma respuesta, pero también pueden tener una respuesta distinta. Y una gráfica que nos pone Reynolds en esta parte es la de la figura 1, en donde justo vemos dos programas, uno de razón fija y uno de intervalo. Y nos dice, la ejecución que producen programas de intervalo fijo y de razón fija cuando se les usa por componentes, como componentes de un programa múltiple. Las flechas señalan uno de los efectos que produce la presentación alternada del programa de razón sobre la ejecución del programa de intervalo. Como vemos, y esto es un primer fenómeno de interés en el análisis, porque aquí ya cambia un poco las respuestas que se dan en los programas de intervalo, debido a la circunstancia de los programas de razón. Y como vemos aquí, originalmente voy a utilizar la pluma del Zoom. Originalmente esto debería de estar así constante, pero dado que se pasó de un programa de razón a uno de intervalo, podemos ver que en lugar de estar hacia arriba constante, está con ligeros efectos de pausa carrera. Después, cuando se llega a razón, se sigue un efecto de pausa carrera menor al que se ve habitualmente y después hay otra modificación en donde la pausa carrera se vuelve un poco más extensa y se combina con el intervalo. Esto, si bien en papel se puede ver como algo, pues, no tan interesante, habría que pensar hasta el cansancio qué implicaciones tienen en otros comportamientos de interés para el psicólogo. Pensemos en, dejen leo rápido los comentarios. ¿Podrías explicar eso que no hay acceso a los operandos? Ay, eso creo que fue de hace un rato. Eh, Bueno, por acceso a los operandos rápidamente, es que cuando se les saca de la caja, pues no pueden palanquear. Los operandos son los botones, palancas, donde tiene que picotearse para obtener el reforzador. Y ya, regresando a esto de la gráfica, como podemos ver, debido a la combinación de estos programas, vemos circunstancias específicas distintas, las cuales nos pueden servir para realizar otro tipo de comportamientos. Y bueno, el ejemplo experimental más sencillo de esto podría ser la combinación entre un programa de razón fija y un programa de extinción, en donde, dado que se requiere de un estímulo discriminativo, podríamos mencionar que ante una luz verde va a poder estar en el programa de razón fija y ante un programa de luz, bueno, aquí decía luz roja, yo dije luz verde, en un programa de luz roja va a estar en un programa de extinción y va a bajar la tasa de respuestas. Pero aquí pues también hay algunos casos bastante interesantes, porque en las primeras condiciones de este programa de extinción se va a mantener la tasa de respuesta, por lo que llevaría a pensar que si queremos que un comportamiento no se extinga con facilidad, podríamos implementar un programa de razón fija simultáneo a este para que, o cercano a este, para que esto no suceda. Y justo, un ejemplo
cotidiano, creo que ya dije justo, en sintonía con eso mismo, podemos dar algunos ejemplos cotidianos de un programa múltiple que combine la rapidez y la calidad. Entonces, pensemos en un empleado que trabaja con distintos jefes. Uno le dice que sea rápido, y otro le dice que se tome su tiempo, pero que sus respuestas sean concretas. Dado esto, seguramente el trabajador, cuando ve que su jefe salió del área de supervisión en algún momento, el que le exige rapidez, va a estar en la caja atendiendo, 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 atendiendo. Pero en ocasiones cuando su otro jefe, el que le pide calidad en su trabajo, salga del área de supervisión, va a especializarse más en el trato, en decirle buenos días, gusta agregar algo a su orden, ya le recomendaron esto. Y en algunas ocasiones, cuando se pase de uno a otro, vamos a ver que se mantienen algunos de estos comportamientos. En ocasiones va a atender rápidamente, pero además les va a decir, bueno, le gustaría algo más a su orden, le agrego unas papas, gusta que su vaso sea tamaño jumbo, y vemos cómo ya así el trabajador no solo va a combinar qué tan rápido lo hace, sino también la cordialidad con la que ofrece las cosas, la rapidez, la forma en la que agrega cosas a la orden, entre otras. Esto me pasó una vez en McDonald's, pero era muy chico. Ya dije que no iba a contar sobre mi vida, pero sí, justo yo entré a trabajar, chico, era mi primer trabajo. Quería experimentar el mundo laboral. Tenía como 16 años a McDonald's, y McDonald's es de las pocas empresas que contratan menores de edad. El caso es que justo me pasaba que un jefe tenía como este interés en que yo fuera muy rápido en la caja, y el otro me decía, no, tómate tu tiempo, pero hazlo bien. Entonces, en ocasiones yo me confundía y, y solía ser rápido, pero también cordial a la vez, estuviera uno u otro jefe. Y esto pues, pasa en más situaciones de la vida cotidiana. También puede pasar en situaciones deportivas, en situaciones incluso de consumo de sustancias en una fiesta, llámese alcohol, llámese cigarro. eh, y más situaciones. Entonces, justo habría que pensar, ¿cómo afecta el cambio del contexto a un comportamiento? ¿Qué programas tenemos de acuerdo con ciertos discriminativos? Y bueno, tratando de mencionarles algunas cosas que apunté que son importantes del capítulo, es que al combinar los programas, sean los que sean de los simples, conservan las ejecuciones características. Es decir, si bien hablamos de uno de razón y de uno de intervalo, el de intervalo sigue manteniendo su característica en ser un poco más horizontal. Y esto, pues esperen, es que esto lo podemos ver justo aquí. A pesar de que es de intervalo, no se vuelve totalmente vertical, sino que se mantiene. Combina un poco sus características y varía ligeramente su característica, y esta variación es importante y es de interés para los investigadores. Eh, Igual en este intervalo vemos algo similar, no es tan pronunciado como el de razón, sino que se extiende un poco en la forma en la que horizontalmente transiciona. Dejen borro. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Eh, y bueno, justo aquí les traje como algunos ejemplos más. Esperen, dejen algunas cosas en el chat. Denme un momento, porque me estoy confundiendo entre tanta pantalla. Eh, ya está esto. Eh, Estamos aprendiendo sobre explotación a chavos. Sí, sí, sí. Yo he estado en trabajos muy explotadores. Ese no fue el primero, ese fue el primero, pero no el único. Eh, no les voy a contar más, pero... bueno, ahorita vamos a hablar sobre repartición de alimentos, que ese también fue un trabajo que tuve. Eh, Según yo, ya tienen, sí, ya están viendo la presentación. Eh, y bueno, ya vamos a ver los tipos de interacciones que se dan en los programas múltiples. Bueno, esencialmente hay dos tipos de interacciones. Eh, es decir, ver los cambios de la ejecución o ver los cambios en la tasa global. Voy a explicarlos a detalle. Dejen paso a la presentación. Eh, bueno,
En los cambios en la ejecución podemos estudiar las diferencias tanto en los programas solos como en los compuestos. Y en la segunda podemos ver las diferencias de programar como componentes dos o más programas múltiples, es decir, cómo cambia la tasa de acuerdo con ciertas combinaciones específicas. Y esto nos lleva a pensar en que uno de intervalo fijo con uno de intervalo variable no va a ser igual que si combinamos uno de intervalo fijo con uno de razón fija o con uno de razón variable. Y así con los demás. Es decir, uno de intervalo variable no va a ser lo mismo si lo combinamos con uno de intervalo fijo o con uno de razón fija y uno de razón variable. Y así todas las combinaciones. Aquí, y actividad de este momento, les voy a pedir, por favor, que me digan en el chat para que presten completamente su atención a la presentación de hoy. ¿Cuántas combinaciones de programas simples podemos hacer? Póngalo en el chat. Hay formas de que lo hagan. Vayan checándolo con... Yo les recomiendo que en un papelito vayan poniendo como las combinaciones. A ver, intervalo fijo se puede combinar con intervalo variable, razón fija, razón variable. Razón variable se puede combinar con razón fija, intervalo fijo e intervalo variable. Y vayan tachando las que ya están antes. Y que me digan, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer? Eh, Igual les pueden poner en los comentarios. Sí, son 16. No, no son 16. Hay un método específico matemático para conseguirlo. Pero justo, yendo en esta misma, en sintonía con esto mismo, todo comportamiento, y como ya les decía en un principio, está reforzado con base a programas múltiples. El que queramos. ¿Cuánto hablo yo ahorita? Tiene que ver bastante con que haya sesión, con que ustedes también estén hablando, con que incluso me hablaran, con que me dijeran, Jared, ven, eh, o con otras situaciones, con que si me anda del baño, entre otros discriminativos. No sé por qué dije eso. Eh, sí, son permutaciones y combinaciones. Ya les dio una pista Max Vega. Entonces, hagan sus permutaciones, hagan sus combinaciones y díganme, ¿cuántas combinaciones de programas puede haber? Pónganlo en el chat o si quieren abrir el micrófono también lo pueden hacer. Y ya, continúo con esta parte. Entonces, estas interacciones que se dan en programas múltiples, una forma de verlo y en sintonía con la imagen que puse aquí, es pensando en un estudiante que alterna entre un estudio intensivo, que es una razón fija, por ejemplo, imaginemos que operacionalizamos la respuesta como escribir un párrafo completo en el cuaderno. Y que dado que queremos reforzar que se escriba mucho, ponemos que la razón de esto va a ser 21 párrafos, que 21 párrafos es lo que contiene más o menos un documento de acuerdo con un formato de APA 7. Entonces, cada vez que escribas 21 párrafos en una hoja, te vamos a dar un reforzador. Imaginemos que está la persona que más te gusta y ella te va a dar un besito cada vez que tú escribas 21 párrafos. Ya que tienes esos 21 párrafos escritos, después puedes acceder a, a un periodo de extinción en donde no vas a recibir besitos, pero vas a descansar. Entonces, aquí ya estamos combinando tan solo uno de ref. Ah, bueno, y en esas combinaciones que están haciendo, también agreguen que se puede combinar con la extinción. Eso va a ser importante, con la extinción. Entonces, no solo son 16, agréguenle a sus permutaciones uno más que se puede combinar con todos, que es la extinción. Creo que eso llevaría a que si fueran 16, no estoy seguro, pero ustedes las están haciendo porque estoy, estoy pasando a explicar esto y si no, si me pongo a hacer las permutaciones y las combinaciones, me voy a marear raro. Entonces, bueno, justo en esto de estudiar intensivamente y descansar, en los estudiantes que justo estos de la presentación están descansando, pues vemos la combinación de la razón fija y de la extinción. Y aquí vamos a la primera actividad del día de hoy, que es que ustedes puedan realizar su diagrama de acuerdo o que delimiten qué programas están presentes en su día a día. Esperen, es la siguiente diapositiva. Aquí vamos a dibujar
sus propios programas de programas múltiples, su propio diagrama de programas múltiples en su rutina diaria. Para esto, y tratando de ser muy breve, es que esta actividad salga lo mejor posible, se los voy a pedir directamente. Elizabeth, ¿puedes abrir tu micrófono o puedes usar el chat? Eh, vale, sí puedes usar el chat. Muy bien. Eh, ¿Crees que me puedas contar qué hiciste hoy en la mañana de las 7 de la mañana a las 12 del día? Lo puedes ir poniendo en el chat. O puedes abrir tu micrófono, la que gustes. Le voy a preguntar a Max. Max, cuéntame qué hiciste el día de hoy, de las 12 a las 3 de la tarde. Así, bueno, o sea, lo puedo ir comentando, ¿no? Claro, Sí, pues nada, bueno, creo que fue, a ver, ¿qué hice? ¿Qué hice? Pues me puse a almorzar, hasta donde recuerdo. Ya almorcé algo tarde, entonces sí, de 12 a 3. O sea, ¿quieres que sea detallado? sí, lo más Ok. detallado que puedas. Si quieres, te lo escribo en el chat, ¿vale? Ahí Vale, como paso por paso, te voy escribiendo todo. vale, muy bien. Y ahora me gustaría que... ¿quién más no ha participado? Jocelyn. Jocelyn, también nos puedes poner qué hiciste de las 3 a las... ahorita, a las 7. eh, y ya. Eh, Elizabeth, Max y Jocelyn tienen una tarea. Bueno, Jocelyn, si lo quieres contar, lo puedes contar, pero sí me gustaría que fuera detallado, entonces también tienes la opción de ponerlo en el chat. Eh, Mejor te lo cuento. vale. Me dijiste de las 3 a las 5, ¿verdad? No, ahorita, no, ¿de a qué hora, qué hora? De las 3 a las 7. De las 3 a las 7, ok. Como bueno, como fue la fiesta de cumpleaños de mi abuelito, pues los invitados llegaron como a las 3 de la tarde. Entonces me bueno, ayudé a mi mamá a servir la comida. Estuve repartiendo la comida a los invitados que iban llegando. Luego de eso comí. Estuve un buen rato comiendo, pues yo, pollo enchilado con arroz. Eh, Tomé agua de Jamaica. Luego, hubo mariachi, entonces estuve ahí un ratillo escuchando al mariachi. Am, Luego partimos el pastel. Igual me puse a repartir el pastel a los invitados. Y ya comí pastel también. Y después, ya me fui de la fiesta porque tenía que hacer una tarea. Y ya luego me conecté a la sesión. Ok. Muchas gracias. Creo que tu ejemplo nos sirve súper, súper, súper para pensar en justo cómo es que los programas múltiples están presentes en nuestra vida. Y traté de anotar, sí se ve, ¿no? Lo que estoy anotando. Sí. Mira, aprovechando que tu ejemplo fue muy bueno y esperando que el de nuestros otros dos colegas sea también igual de bueno, te voy a preguntar como cosas más específicas de las actividades que realizaste hoy, ¿vale? Eh, Aproximadamente a cuántas personas le serviste pollo enchilado. Como a 25. Ok, vamos a ponerle aquí que... ¿y tu mamá cuando les servías te decía muy bien o te dijo muy bien hasta que terminaste de servirles? Digamos que hasta que terminamos. Ok, dado que fue hasta que terminamos, entonces el programa te exigió una razón fija de 25. Es decir, por cada 25 respuestas que Jocelyn
dio de servir la comida, ella recibió un, órale, hija, qué buena hija eres, ¿vale? Estamos de acuerdo. Después, ¿cuántos platos de pollo enchilado te echaste? ¿Unos 6? No, nada más uno. Ok, muy bien. Esto lo vamos a ver más adelante, pero justo, eh, era broma lo de 6 platos, pero aquí podríamos decir de cierta forma, ahorita lo vamos a ver a detalle, que, bueno, algunos programas de intervalo tienden a convertirse en RDB en la medida en la que se exige una tasa de respuesta baja. No quiero caer en ningún ejemplo personal, pero a veces cuando yo voy a los 15 años y me como 6 platos de espagueti verde con, con, con pechuga, mi tía me dice, hijo, ya te echaste 6 platos, debes de ser más moderado. Entonces, justo si a la siguiente fiesta yo dijera, ah, bueno, nada más me voy a comer 1 o 2, eh, podríamos decir que hay un programa de respuestas de tasas bajas, eh, dado que se requiere una respuesta en, ¿cuánto tiempo te llevaste comiendo, Jocelyn? Yo creo que como 40 minutos. Este programa justo le exigía a Jocelyn una respuesta de comer por un intervalo de 40 minutos. Eh, Ahorita veremos cómo específicamente por qué sería, pero tiene que ver bastante con que la gráfica de cómo comió Jocelyn es más o menos así. Eh, no, esperen, la estoy confundiendo, pero ahorita es así. ¿Cómo está de abajo? Porque esta de aquí es de tasas altas. La tengo en diagrama, pero solo para no confundirlos. Y la de Jocelyn al comer fue así, de tasas bajas. ¿Por qué? Porque esta respuesta de uno de comida no podía pasarse antes de que se cumplieran los 40 minutos. Digo, igual y si no tenía problema con ello, ¿no? Pero es a manera de ejemplo. Entonces, dado que se cumplió con este periodo, ya se pudo pasar a, a que fuera una respuesta. Ahorita veremos que tienen que ver las líneas punteadas y las líneas continuas. Ya después, cuando llegó el mariachi, pues Jocelyn tenía que cantar las canciones favoritas de su abuelito y pues sabemos que Jocelyn canta bastante bien, entonces pues era la cantante principal de la familia. ¿Cuántas canciones cantaste, Jocelyn? Am, Estuvo una hora, yo creo que como unas 10. Ok. Aquí, e incluso con lo que nos dice Jocelyn, vemos algo todavía más interesante, porque el intervalo era de 1 hora. O sea, durante esa hora, Jocelyn la razón, pues realmente era variable, ya que no estaban delimitadas cuántas canciones se iban a, a dar. Pero sí había un intervalo fijo de tiempo, 1 hora, en donde podía cantar razones variables. Podían ser 10, podían ser 12, podían ser 7, podían ser varias veces la misma. Y bueno, dejemos aquí el ejemplo para no meter como más a detalle. Muchas gracias, Jocelyn. La verdad es que tu ejemplo estuvo interesantísimo. Después sirvió pastel, asumamos que se repite el RF25, pero como vemos, justo en esta situación, en la situación fiesta de Jocelyn, hubieron, y podríamos decir, hay distintos programas de reforzamientos que se están dando. Eh, Como ya habíamos mencionado, requerían de respuestas específicas y de estímulos discriminativos que estaban asociados con estas respuestas específicas. Jocelyn no se puso a servir el pastel cuando le habían dado la comida, ni se puso a cantar cuando tenía que comer. En cada uno de estas discriminaciones específicas, que hayan llegado los mariachis, que ya hubiera servido a todas las personas, llevó a que Jocelyn estableciera una u otra respuesta.
Y si lo analizamos con otras actividades, con las otras que nos pongan nuestros colegas en el chat, a pesar del ejemplo de Jocelyn, que fue muy bueno, estaría cool si lo ponen para que otros analicen cómo se delimitan las respuestas en los que les pedí pudieran participar. Pero hay varios programas de reforzamiento y hay que cumplir con todos para acceder al reforzador de, hija, hoy me apoyaste bastante en la fiesta. Eh, te voy a dar... eh, te voy a pagar la graduación que querías, te voy a eh, dejar salir con tus amigas, entre otras. Eh, y bueno, ya que realizamos esa actividad, nuevamente muchas gracias, Jocelyn. Podemos pasar a los programas compuestos. Ya vimos que los programas múltiples son importantísimos en la vida cotidiana de los individuos. Están presentes en casi cualquier situación. Digo, en la escuela, pues también tenemos algunos dependiendo de cada clase en específico. También los que practican deporte, pues cuando hacen, ya sea que vayan al gimnasio, que jueguen fútbol, que jueguen tenis, algún otro deporte, pues actúan diferente de acuerdo tanto con el periodo específico del partido, del set de tenis o de la situación en la escuela y hay programas múltiples que podemos decir se dan. Y que nuevamente, y a manera de resumen, pues dos cosas. Lo más común al estudiar estos programas múltiples es que sean dos programas simples con una misma respuesta o mismo reforzador. Lo que ha dado que a los hallazgos de que las ejecuciones pueden variar, pero no para alterar la ejecución característica, solo varía en unas situaciones específicas, que es lo que revisábamos antes. A pesar de que sean simultáneos los programas múltiples, no cambian la forma en la que se responde, pero sí hay ligeras variaciones que pueden ser de nuestro interés. Habría que ver cuáles son de nuestro mayor interés en la literatura, en lo concreto que queremos investigar y en la situación a donde nos gustaría aplicarlos. Y también que la tasa global de respuesta varía en función del programa múltiple. No es lo mismo la tasa de respuesta en un programa de intervalo fijo y reforzamiento fijo que en uno de intervalo variable y razón variable. Seguramente y por las características de que se da en las respuestas de los programas variables, sería mayor las de que combinen dos programas de razón y de intervalo variable a los que combinan intervalo fijo y razón fija. Entonces, ya con esto claro, vamos a pasar. Si tienen dudas, las pueden poner en los comentarios. Eh, O también abrir el micrófono, pero solo que se me perdió la cosa de los participantes. Ya no sé dónde están, ayuda. Ya los encontré. Aquí están. Ya los tengo por aquí. Ya, ahora sí ya los tengo por aquí. Pueden alzar su mano también. Ya, pueden alzarla. Entonces, bueno, ahora están los programas compuestos, en donde una respuesta es reforzada bajo dos o más programas simultáneos. Este refuerza una sola respuesta de acuerdo a requisitos de dos o más programas. En los anteriores se cumplía una condición y después se cumplía otra. Aquí se tienen que cumplir las dos para recibir el reforzador. Esto es muy importante. Antes las respuestas eran independientes, se podría cumplir una u otra. Se cumplía una en un programa y se cumplía otra en otro. Pero aquí se tienen que cumplir las dos para que se pueda acceder a ello. Eso significa que se necesita del requisito del programa o de alguna combinación. Y hay al menos dos tipos, los conjuntivos y los alternativos y entrelazados. En los conjuntivos se cumplen todos los requisitos. Por ejemplo, si hay uno de intervalo variable y razón variable, se debe de cumplir con el intervalo específico y con la razón específica. Y justo aquí se ve, voy a utilizar nuevamente en la gráfica. Pensemos en que ya tenemos a nuestra ratita, a nuestro participante de nuestra investigación y queremos que ejerza unas respuestas, pero nosotros no le vamos a dar acceso al reforzador hasta que se cumplan con las dos condiciones. ¿Y en qué momento se van a cumplir las dos condiciones? Pues, por ejemplo, cuando haya dado 30 respuestas, pero también cuando hayan pasado
eh, 5 minutos. Es decir, hoy no les voy a dar roedor, hoy no les voy a prometer un sticker de roedor, sí, no participan 30 veces cada 5 minutos. Y esto que tendría como resultado, pues se van a volver ya son muy participativos, he de decirlo, digo, de acuerdo con los cursos en los que he estado, han sido muy participativos, pero además se van a hacer muchísimo más. Eh, ya vi que pusieron las cosas de su relato del día. Si, si alguien lo quiere ir y quiere ir describiendo en qué términos Max combinó programas múltiples a lo largo de su día y en qué medida Elizabeth combinó programas múltiples a lo largo de su día, lo pueden poner aquí en el chat. Ahora no les tocaría a ellos describirlos, les tocaría a Dani, a Rodrigo, a Xavi, a David poner en qué medida se cumplieron con estas condiciones. Pero bueno, regresando al ejemplo, justo, aquí hay un ejemplo con la clase de cómo podríamos hacer que sean más participativos con un programa conjuntivo de intervalo fijo y de razón fija, diciéndoles cada 5 minutos tienen que participar 30 veces. Podríamos bajar el número para que sea más realista y podríamos ponerlo cada 5 minutos deben de participar 2 veces. Seguramente ahí sí dirían, ah, bueno, si me voy a ganar un sticker de roedor por participar 2 veces cada 5 minutos, pues voy a cumplir con eso. Y este lo podemos utilizar, este programa en específico, para aumentar las participaciones en nuestras clases. Pero pues también podría servir para que una persona mejorara sus tiempos haciendo ejercicio. Pensemos en que cada 5 minutos hagan 20 lagartijas. Entonces, seguramente podríamos ayudar con un programa conjuntivo a que alguien se pusiera bien fuertezote. Como vemos, ya empiezan a haber algunas aplicaciones con los programas complejos. Ya no es solo de ponerlos ahí a palanquear con cierto intervalo de tiempo o con ciertas respuestas. Ya es hacer intervenciones específicas. Hay toda una crítica acerca de en qué medida podemos pasar esto a ambientes naturales, pero nuevamente eso va a quedar al final de la presentación, revisando cómo es que esto es necesario. Y ahora está el conjuntivo en intervalo variable y en razón fija. Cuando hay programas variables, la gráfica suele ser, cuando es de intervalo, suele estar así y suele haber una línea diagonal que indica que esto puede variar acá o acá, pero que pasando esas líneas se va a cumplir con lo exigido para la obtención del reforzador. Y cuando son de razón variable, es igual así, es en horizontal la línea del diagrama y la línea diagonal igual así, pensando en que va nuevamente a variar de acuerdo con distintas condiciones. Aquí pueden ser 10 respuestas, aquí pueden ser 7 y en la línea de hasta abajo 5 respuestas. Y aquí pueden ser 10 minutos, aquí pueden ser 5 y aquí pueden ser 3. Entonces, bueno, eso, por eso aquí está esta línea diagonal, porque aquí el intervalo, que es el tiempo específico, puede variar de acuerdo con ciertas condiciones. Y aquí la razón es fija porque no tiene esta línea diagonal. Y las respuestas que se refuerzan son todas aquellas que estén de acuerdo con el programa específico, en el intervalo variable concreto, y que se cumpla la razón específica. Aquí, y pregunta nuevamente para ustedes, para el chat, vayan poniéndolo en el chat, ¿en qué situaciones un programa conjuntivo que combine intervalo variable y razón fija nos puede servir? Eh, piénsenlo, en lo que sigo explicando. Ya ahora, en el caso del ejemplo cotidiano, pensemos en un vendedor que debe de hacer 10 llamadas y esperar una hora para recibir su bono. Esto sería un caso de un programa conjuntivo en donde hay 10 respuestas de llamar
para recibir un bono por hora, pero no puede acceder a todos los bonos que quiera. Realmente, si trabaja 8 horas, solo puede acceder a 8 bonos. Entonces, tendría que delimitar sus tiempos para mejorar su productividad y para acceder a un mejor salario. Y esto se podría dar mediante un programa de desarrollo laboral, de mentoría laboral, o de otras situaciones en donde justo una forma de ganarnos la vida en el ámbito organizacional sea implementando programas conjuntivos en el desempeño de trabajadores en un call center. Eh, Ahí se las dejo para los que se quieran dedicar a lo organizacional. Podrían investigar eso e incluso podrían ponerlo en una investigación. Y ya si están haciendo la investigación, pues ¿quién soy yo para decirles? Me podrían invitar. Yo mendigo investigaciones. Entonces, si hacen eso, en solidaridad con la idea, pues díganme, oigan, vamos a hacer investigación y les ayudo. Las comisiones en call center, los albañiles que trabajan por destajo. Los albañiles son expertos en programas conjuntivos. eh, si van a ganar en una semana cierto dinero, pues les influye mucho en su rendimiento, si son por destajo o por día. Justo eso hay que checarlo, ¿eh? Vean qué tanto trabaja. Si van a hacer su casita, vean qué tanto trabaja un albañil por destajo y uno por día y van a ver diferencias en su desempeño, las pueden operacionalizar e imagínense un estudio que diga programas conjuntivos en situaciones de albañilería, un estudio de caso y ya ponen lo que hizo el MAI en ese programa. Disculpen tanto garabateado, espero les ayude un poco para dejar claras las situaciones que quería explicar. Nuevamente, si tienen dudas, si tienen comentarios al respecto, estaría encantado de escucharles. Y voy a pasar a los programas compuestos de alternativos y de entrelazados. En los alternativos se debe de cumplir al menos una condición. Aquí no es que se cumplan ambas, como en los conjuntivos. No debemos de tener una cadena de respuesta que llegue hasta acá, sino que en lugar de hablar de un diagrama que en lugar de que sea así, es uno que es así. Y aquí, dado cierto tiempo o ciertas respuestas, se puede cumplir con el reforzador, se puede acceder al reforzador. Es decir, si llego al intervalo específico, puedo acceder al reforzador, o si llego a la razón específica, puedo acceder al reforzador. Entonces, habría dos caminos específicos que seguir. Esto lo tengo, es que tengo mis notas, no se ven, pero bueno, tengo unas notas. El caso es que, justo, eh, están los alternativos en donde se puede cruzar, como bien vemos aquí. ¿Cómo se llama? Sería algo así, y aquí podría irse hacia allá o irse hacia allá. Y podríamos ver cuál predomina en la investigación, si los sujetos que se van así o los sujetos que se van así. Y ver las condiciones específicas de discriminativos en relación con una u otra forma. Esto nuevamente, o sea, lo explico en términos de programas que se podrían dar, pero se pueden concretar investigaciones eh, claras que podemos realizar. Y a esto, pues, es un poco son inicios de la variación paramétrica que veremos en los programas T. Dejen ver la hora. Todavía estamos en tiempo, vamos bien. Y los entrelazados. En los entrelazados la respuesta será reforzada al transcurrir un número de respuestas cuyo número decrece o aumenta en tiempo. Estos están bastante interesantes y también son muy aplicables. Pensemos en los entrelazados que decrecen, que son estos. Es decir, mientras más tiempo pasa, la respuesta requerida va a ser menor. Por ejemplo, acá requiere de 10 respuestas. Pero acá requiere de
5 respuestas. Y acá requiere de una. Acá, en tiempo, en la primera, son los primeros 15 minutos de una clase. Acá son a la media hora de la clase. Y acá es a los 45 minutos de la clase. Estoy dando ejemplos de educativo porque yo soy muy psicólogo educativo, por si no lo sabían. Dato interesante de mí, me gusta bastante la educación. Creo que es la respuesta para que cambiemos nuestra sociedad. Eh, pero bueno, continuando con eso. Pensemos en una clase en donde al inicio de nuestra clase tenemos una dinámica de lluvia de ideas, de recabar conceptos de todos nuestros estudiantes para enriquecer la clase y que todos digan qué les pareció el texto, que compartieron lo que hemos estado haciendo. Y justo en esta primera parte de la clase necesito que mis estudiantes den dos, tres respuestas por cada uno de los estudiantes, dos, tres respuestas por cada uno de los estudiantes, y que fueran un total de 10 respuestas. Después, a la mitad de la clase, necesito que todas estas respuestas las vayan relacionando. Ah, bueno, Daniel pensó lo mismo que Rodrigo, pero ¿en qué medida esto que piensan puede ser importante? Xavi pensó lo mismo que Elizabeth. ¿En qué medida esto que pensaron ambas es importante? ¿En qué medida, José Juan, lo que pensó Dani y Rodrigo, Xavi y Elizabeth pueden ser importantes? Y ya en esta segunda etapa de la clase, a los 30 minutos, no requiero tantas participaciones, pero que las que den sean concretas y unan los conceptos, las ideas que se han revisado durante la clase. Y ya al final, nada más necesito una respuesta que concluya. Y por ella va a recibir reforzado. Entonces, justo con esta serie de criterios que estoy demandando para esta forma en la que evalúo en una clase, estoy disponiendo de programas entrelazados, en donde al inicio voy a tener más respuestas y en donde al final voy a tener más respuestas. Y podría ver también qué individuos son los que se atinan más con cierto tipo de respuesta. Eh, Nuevamente, si se animan a hacerlo, si alguien es profe en alguna universidad, en algún centro educativo, pues con gusto, yo me puedo echar la talacha. No, bueno, o sea, más que sea porque ande necesitado de investigaciones, que podría pensarse eso, realmente es que a veces no doy abasto con las ideas que comparto. Eh, es que ustedes se animen a hacer investigación con programas complejos, que es lo que nos dice Reynolds al final y que es lo más importante del capítulo. Más allá de que se aprendan o no se aprendan los programas, es que los empleen, que los utilicen para su práctica profesional, sea en la clínica, sea en el ámbito organizacional, en el ámbito de la salud, en el ámbito educativo, en ámbitos sociales, experimentales o comunitarios, en cualquiera, en ámbitos de educación especial, en la investigación en sí misma, que puedan utilizar estos programas, que no se quede nada más en, sí, fui a una sesión de 2 horas con Jared y vi unos programas que dijo pueden servir para algo. No, lo importante es que los puedan utilizar, que los empleen en su vida diaria, que les ayuden a hacer cambios hasta personales con sus familiares, con sus amigos. Si bien esto no lo vamos a reportar en una investigación, empléenlos en su vida, utilícenlos y verán que obtendrán distintos beneficios. Incluso eh, para, para conseguir nuevos amigos, para ligar podría ser, si quisieran. Nos sirven para todas las situaciones porque, como dice Reynolds, toda la conducta está reforzada con base a programas múltiples. Y ya, después de que condicionemos fetiches no condicionen, por favor. Bueno, depende. Si lo hacen con responsabilidad interpersonal, sí. No digo afectiva porque no tengo temas con el concepto de responsabilidad afectiva, pero con el de responsabilidad interpersonal creo que es más atinado. Pero bueno, no estamos hablando de tipos de responsabilidades. Eh, bueno, en el entrelazado que aumenta, se requiere de un mayor número de respuestas por la cantidad de tiempo. Entonces, aquí lo que se obtienen son tasas de respuesta bastante altas.
ya que se deben de cumplir con los criterios aquí para que se pueda acceder a los reforzadores. Estos son bastante interesantes para mejorar el desempeño cuando se requieren frecuencias eh, de mayor número. Pero el problema con estos es que en ocasiones no se llega a las respuestas en el tiempo requerido. Por ejemplo, alguien que vaya así, pues nunca va a llegar al reforzador, lo cual en lugar de volverse un programa de reforzamiento, se va a volver un programa de extinción. Y aquí en esta parte del capítulo, Reynolds hace una crítica bastante interesante a que en la educación pasa esto. Se nos exige respuestas de mayor nivel cada vez en un mayor espacio de tiempo y hay estudiantes los cuales no pueden cumplir con esto y se quedan en rezago educativo y llevan a que necesiten una intervención de psicólogos como nosotros para mejorar su desempeño. Entonces, pues hay que considerar esto. No hay que demandar tampoco tantas cosas para obtener ciertos objetivos. Eh, bueno, ¿tienen dudas acerca de los programas compuestos? Las pueden poner en el chat, pueden abrir su micrófono, pero si no, creo que ya terminé de explicar los programas compuestos. Dejen ver en mis notitas si me quedó algo más por ver. Bueno, en el ejemplo de los de intervalo fijo con razón fija, hay fenómenos como la pausa que se acelera en el intervalo fijo. Es decir, cambia la forma en la que se suele dar estos programas y en lugar de ser así, es lo que vimos al inicio de la presentación, que hay un incremento mayor y que se pasa de ya no ser tan horizontal a ser más vertical. Aunque la variación suele ser mínima, es de importancia para la investigación. También hay una tasa elevada en la razón fija. En lugar de que sea así, es más así, debido al cambio en el intervalo. Y en general, pero este aumento aquí se compensa con una mayor prolongación en el intervalo fijo, lo cual hace que la tasa general no sea tan alta. Em, bueno, todos estos programas son importantes a la luz de que estemos realizando un registro acumulativo. Es decir, que hay un registro de las respuestas en términos de la creación de una gráfica de acuerdo con el número de respuestas y el tiempo que se demande. Em, el programa, como ya les dije, en el alternativo es necesario que cruce una u otra y en el entrelazados la respuesta será reforzada al transcurrir un número de respuestas cuyo número decrecerá o aumentará en tiempo. Em, y bueno, ya, ahora sí terminamos. No pusieron ninguna duda en el chat. Igual, tienen que poner sus dudas, ¿eh? Porque yo tengo unas dudas y me las van a tener que contestar. Y si no las ponen, a lo mejor y no contestan las dudas. eh, y me pondría triste. Eh, sí, sí, Jared se pone triste a veces. No pasa nada. No, no, no voy a hablar de en qué situaciones me pongo triste, sino va a ser empezar a hablar de mi vida otra vez. Ya disculpen. A veces siento que yo solito me cuento mis chistes y en realidad son anécdotas de mis semanas. Eh, ok, ya, que empiezo a dar cringe. Programas de razón, no, programas de reforzamiento diferencial de tasas altas y reforzamiento diferencial de tasas bajas. Es lo que significan las siglas RDA y RDB. Eh, aquí les quiero preguntar, antes de que desarrolle el tema, ¿qué conductas pueden modificarse con estos programas? ¿En qué situaciones es importante utilizar uno de respuestas de tasas altas y otro de respuestas de tasas bajas? Y aquí la respuesta está en la primera diapositiva que puse, pero ya vemos un animado, alguien que dice, este me lo sé. Max, el micrófono es todo tuyo. Ah, sí, bueno, nada, yo solamente pues me habían quedado como muchas dudas respecto a estos programas y pues como en la pequeña investigación que realicé me apareció que el primero, el RBA, sirve como para, bueno, el primero y las tasas el reforzamiento diferencial de tasas altas y el de tasas bajas sirven como para, pues justamente aumentar la frecuencia de comportamientos deseados o indeseados, ¿no? Pues ya.
Por ejemplo, el RDA sirve para incrementar la frecuencia de una conducta deseada y el RDB sirve para disminuir la frecuencia de una conducta indeseada. Sí, esencialmente ese es el objetivo de uno y de otro programa y pues sirven bastante en la investigación. Por ejemplo, eh, nuevamente voy a regresar al ejemplo del deporte. Pensemos en un basquetbolista que necesitamos. No me sé las posiciones de los basquetbolistas. Eh, si alguien se las sabe, póngalas en el chat o dígalas como, levante su mano y diga, yo me sé las posiciones de los basquetbolistas. La podría decir con futbolistas, pero tampoco quería restringirme solo al fútbol, entonces seguiré como diciendo la de los basquetbolistas. Pensemos en un basquetbolista que es atacante, pero que es muy malo encestando. Entonces lo ponemos en un programa de RDA, de reforzamiento de tasas altas, eh, en donde eh, justo nuestro interés es que por cada cuarto que pase en el básquetbol, eh, ala, pivote, no recuerdo el nombre del otro. Pensemos en atacante, eh, porque creo está el de poste. El poste es el que está como defendiendo, ¿no? Eh, Pivote tal vez es el que, según yo, pivote es el que corre como más y alas son los que están a los lados. Pensaba más en el que era como, en el que se quedaba arriba. Pero bueno, justo este basquetbolista quiere mejorar sus ejecuciones y encestar más canastas. Entonces le vamos a decir que antes de los 10, de 10 minutos, o sea, antes de que se termine el cuarto, él deberá anotar por lo menos 21 puntos, lo cual sería o 10 canastas de 2 puntos o 7 de, de 3. Entonces, bueno, también podemos variar a que haya otras condiciones, tal vez una respuesta menor con el mismo tiempo, en lugar de 21-14, y en lugar de 14, 10. Entonces, y pensemos que el reforzamiento que aquí utilizaremos va a ser reforzamiento negativo. Es decir, vamos a quitar una condición aversiva. Si cumples con las condiciones del programa, no vas a tener que correr durante 5 minutos. Y ya saben qué es correr. Entonces, podemos utilizar esto para aumentar el desempeño en un basquetbolista. Si cumple con la primera condición, pues ya, no va a correr. Ahora pensemos en que tenga que cumplir con la siguiente condición. Uy, se acerca a los 10 minutos. Y en la tercera, uy, llegó a 20 puntos nada más. Entonces aquí no cumplió con la condición, por lo que va a tener que correr. Pero conforme vayamos haciendo más ensayos, vamos a ver que su desempeño al encestar va a mejorar. Y esto también se puede hacer con participaciones, también para, bueno, estas son conductas que queremos incrementar. Pensemos, aquí sí, tarea para todos y todas. Pero antes de continuar con esto, Jocelyn, dinos. Tengo una duda. Bueno, entonces las líneas como punteadas de que están ahí donde están los 10 minutos hace referencia como al tiempo establecido para cumplir con cierta conducta. Sí, eso es muy importante, lo dice Reynolds y justo es como lo que él dice que es más importante de estos diagramas, es que las líneas punteadas son bajo qué condiciones no se va a acceder al reforzador. Las líneas punteadas son eso, bajo qué condiciones no se va a acceder al reforzador. Aquí que durante 10 minutos no haya llegado a la respuesta exigida. Y aquí que si se llega a ciertas respuestas específicas en un periodo de tiempo. Es decir, si aquí, bueno, ahorita vamos a ver bien con el ejemplo, pero si se cumplen con 10 respuestas en menos de 5 minutos, pues no vas a acceder al reforzador. La línea punteada es eso.
sí te, ¿sí aclaré la duda o Sí, no? gracias. Vale. Muy bien. Dani, ¿Tiene que ser forzosamente eh, para acceder al reforzador o puede ser para evitar un castigo también? Pues sí, bueno, es lo mismo. em, pues es que, bueno, breve. Breve cosa. Dado que son programas de reforzamiento, no se analizan las situaciones de castigo. Las situaciones de castigo se analizan más en otros tipos de programas que son propios del castigo, como programas de evitación, programas de escape, derivados como, eh, ¿cómo se llama? Agresión inducida. Hay otro relacionado con el castigo. Mm, agresión inducida y... Eh, no me acuerdo. O sea, de que acabo de ver una presentación de eso. Se estudia con el diseño triádico de Seligman. ¿No saben qué se estudia con el diseño triádico de Seligman? No me acuerdo, pero justo aquí no, si bien no se usa castigo, entiendo que a lo que te referías era que se puede quitar una consecuencia aversiva. Y en ese caso, habría un caso de reforzamiento negativo, como el que mencionaba aquí. Eh, entonces, sí, justo se puede como prevenir este estímulo aversivo. Ajá, sí, se puede utilizar tanto reforzamiento positivo como reforzamiento negativo. No sé si aclaré tu duda. Vale. Indefensión aprendida, sí, justo, muy bien. Ese programa también se estudia con los programas de castigo, la indefensión aprendida. Entonces, están bonitos los programas de castigo porque fueron los que más golpes le dieron al condicionamiento operante. Eh, ya. Bueno, voy a continuar. Muchas gracias por sus comentarios, por sus dudas. Las sigo leyendo. Em, Y muy bien, vamos a continuar. Ya está el de tasas altas. El ejemplo que yo había puesto aquí es justo el más clarito, el de un repartidor. Pensemos en ese repartidor de dominos que le dicen, solo si repartes todas las pizzas en 30 minutos, puedes acceder al bono de repartición. Entonces, pues ahí vemos un repartidor que reparte 10, 15 pizzas en media hora en una distancia de 5 o 10 kilómetros. Hacemos que personas a través de programas de reforzamiento de tasas altas pongan en riesgo su vida por acceder a bonos. Hacemos digo, qui- imagino que, bueno, sí, ha de haber conductores que disfrutan como la velocidad, repartidores que disfrutan la velocidad, pero seguramente si les preguntáramos como en una forma muy seria, ¿hoy quieres llegar a tu casa? Nos dirían, sí, sí, sí quiero llegar a mi casa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué manejas como manejas? Y nos dirían que la respuesta está en que está en un programa de reforzamiento de tasas altas. Nos lo dirían con palabras de lenguaje ordinario, pero ahí vemos cómo es que incluso condiciones que en principio las personas no quisieran realizar, las terminan realizando. Y ahí vemos ¿por qué son importantes? Porque justo podemos prevenir accidentes, podemos mejorar el desempeño, y, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Y decían que estudiar psicología no serviría de nada. Sí, yo de repartidor. Fui repartidor de Didi un tiempo y no más, sí. Los bonos justo te pedían arriesgar tu vida hasta que terminé eh, saturado de situaciones en las que estuve a punto de morir. Eh, ya, ya, no me hagan recordar eso, si no voy a contar mi vida. Entonces, no, me rehúso a ser el, el que cuenta su vida durante que Oye, nada explica más un de tema. rápido. Si fuiste repartidor de pizza,
de pizza, ¿no? Bueno, sí, técnicamente sí. Fui repartidor de Didi. Sí, Ah, de Didi Food. Vale. sí, de Didi Food, sí, sí, sí. Eh, sí, había días en los que tenías que hacer 30 pedidos para un bono como de 1,500 pesos. Eh, o sea, tenías como tus ganancias. Pongan ustedes, por 30 pedidos tenías de ganancias 600 900 pesos, pero si cumplías con 30 pedidos en menos de un día, te completaban a 1,500 pesos. Entonces te daban de regalo 600 pesos. Y justo, aumentaba la tasa de respuesta. Había veces que terminaba haciendo 33 35 pedidos y yo nada más iba a hacer 30, pero es que en el momento en el que ya estás haciendo y haciendo y haciendo, dices, bueno, otros más. Sí, entonces, pues sí, Didi Food lo tiene bien estudiado, ¿eh? Segurísimo que tiene bien estudiado el reforzamiento de tasas altas. Era bueno, la verdad. Bueno, o sea, fuera de que estuve a punto de morir como 6 veces y de que me fracturó una clavícula, era bueno. Es real, les enseñaría, pero me doy fomo. Eh, bueno, ya, continuaré con la descripción del programa de reforzamiento de tasas bajas. Eh, Ojalá hubiera sabido, bueno, ya sabía reforzamiento de tasas altas y bajas para ese entonces. Entonces, tampoco es que ayude mucho saber psicología en el momento de la vida cotidiana. De repente no piensas mucho en términos teóricos. Tal vez si pensáramos más en términos teóricos experimentales que preveniríamos muchas cosas. Pero ya, solo a reflexión, porque otra vez iba a empezar a contar mi vida. Bueno, el reforzamiento de tasas bajas refuerza respuestas espaciadas. Por ejemplo, fumar solo cada 4 horas para reducir la adicción. Aquí, pues, el más cercano podría ser un reforzamiento negativo, es decir, quitas una situación aversiva si logras fumar cada 4 horas. Y esto le serviría a una de esas personas que fuman una cajetilla diaria. Espero nadie de aquí sea el caso, pero si se han dado cuenta que, bueno, si una persona que fuma una cajetilla diaria fuma más de un cigarro por cada 4 horas, más un cigarro por más de cada hora. Entonces, justo es importante. Nos sirve bastante para intervenciones en salud. También puede servir para manejar el consumo calórico en diabéticos, para reducir el consumo de alcohol en personas alcohólicas, entre otras situaciones. Yo les propongo ideas, ustedes saben si ocuparlas. Y el reforzamiento de tasas bajas se basa en el control del tiempo entre respuestas, el cual se puede realizar de forma muy precisa. Es decir, no solo podemos poner hasta qué momento se necesita una respuesta, sino también después de qué momento no se necesita. Es decir, si queremos todavía aumentar que este reforzamiento de tasas bajas sea mejor, porque si llega aquí, lo que puede pasar es que de aquí empieza a aumentar. Si de aquí pasamos a que sea corto, bueno, podemos hacerlo corto y hacer que aumente, o podemos distribuirlo como más largo y que se siga distribuyendo hasta llegar aquí. Y ya ahí ya no habría respuestas. Entonces, justo podemos como variar esas situaciones, podemos modificarlas y hacer intervenciones. Otro ejemplo sería el dejar el celular en otra habitación y revisarlo solo cada 25 minutos. Ahí nuevamente solo podrías revisar el celular cada 25 minutos y punto, si lo revisas antes de esos 25 minutos, pues vas a tener que hacer 15 sentadillas si no cumples con la condición. Entonces sería un proceso de reforzamiento negativo. Em, He usado mucho reforzamiento negativo, pero también puede ser reforzamiento positivo. Nada más que soy fan del reforzamiento negativo. Eh, ya, X. ¿Tienen dudas acerca de los RDA, de los RDB? Las pueden poner por los comentarios o alzar su mano. Cualquiera de las dos está bastante bien. Y si no, vamos a pasar a la... Ah, Max, dinos. Sí, bueno, nada más sería como una duda en relación a lo de
las líneas punteadas, porque todavía como que no logro comprenderlo bien. Igual hace rato, o sea, tenía entendido que, bueno, a ver, en el caso de RDA, estas líneas punteadas están relacionadas con una especie de limitación temporal, ¿no? Y en el caso de RDB, está relacionado con una especie de limitación numérica. ¿Vamos bien? Sí, Ok, limitación en la razón. órale, va, va, va. Y entonces, por ejemplo, aquí en la diapositiva en donde le rayaste, bueno, nos pusiste el ejemplo del basquetbolista, esta como, esta como razón, esta tasa de respuestas en relación como al número de puntos que puede, pues sí, encestar un jugador, es justo como estos cortes que hay en la en el límite, en la limitación temporal. Es decir, o sea, ya sabemos que el jugador tiene 10 minutos para encestar posiblemente 21 puntos. Y el primer corte después sería como de 14 puntos, después de 10 puntos y así. Sí, justo lo que quería poner con este ejemplo Ujú. era que a veces si ponemos un objetivo muy alto va a ser difícil cumplirlo, pero una forma en la que podemos evitar esto es graduando el objetivo. Y más que pensar primero en el de 21, el ejemplo concreto que quería referir aquí es que pensáramos primero en el de 10. Primero le ponemos el objetivo de 10, ya que cumple con el de 10, se lo aumentamos a 14 y tal vez nuestro objetivo sería 21 puntos en esos mismos 10 minutos, lo cual ayudaría a que, dados los procesos de reforzamiento que se dan ante estos programas, mejore el desempeño de los individuos. Ah, ok, ok, va, va, va. Sale. Sí, no, súper bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias a ti por pedir la aclaración, porque justo es primordial para que puedan tener claro cómo aumentar el desempeño en situaciones de la vida cotidiana. Y que digo, esto lo digo como a ponérselo a un basquetbolista, pero incluso si ustedes practicando un deporte, podrían ponérselo a ustedes mismas, a ustedes mismos. Eh, Dani, ¿quisieras explicarnos más tu comentario? Ah, para la defensa. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Mm, Tal vez, pero es que dado que lo que tendríamos que hacer cuando se está defendiendo es que no encesten, la respuesta se operacionalizaría como evitar que enceste o tapar, dar tapones en el caso del basquetbolista. Entonces, dado que operacionalizamos la respuesta en la cantidad de veces que tapas un balón, sería más que lo trabajáramos con el RDA. Los de RDB, nuestro objetivo es que se inhiba una respuesta de acuerdo con cierto tiempo. Y como la respuesta es la respuesta de encestar es de otro, no del que defiende, la del que defiende sería tapar, pues, yo creo que se trabajaría mejor con un RDA. No sé si entendí tu ejemplo, Dani. Muy bien, gracias a ti. José Juan. Sí, de pronto me surgió una duda. Bueno, aquí sí estás contemplando variables, bueno, por ejemplo, con otros tipos de contingencias. Pienso en un boxeador, ¿no? El boxeador que va por rounds, pero cada round, obviamente, sí, exacto, una rata boxeadora. eh, Cada round, pues bueno, se está debilitando, ¿no? Entonces, aunque tú le pongas un programa con tasas altas, va a llegar un momento que pues no va a dar, ¿no? No sé, ahí qué pasa. Es, Bueno, es, es un ejemplo bueno, ¿eh? O sea, me podría quedar en un predicamento, pero te la voy a cambiar. Hay distintos tipos de boxeadores y dependiendo del tipo de boxeador, yo consideraría que disponen de un programa o de otro programa combinado de formas distintas. Por ejemplo, pensaba en que hay por lo menos dos tipos de boxeadores. El que primero le da con todo y después se dedica a defenderse, y el que primero se defiende y después le da con todo, le da con todo, le da con todo. Dado esto, habría dos tipos de programas. Y tendríamos que operacionalizar las respuestas.
Entonces, podemos seguir con el ejemplo. ¿Con qué boxeador quieres que trabajemos, José Juan? No sé, por ejemplo, Jared, ¿no? La rata Jared. Eh, ok, El ok, ratón Jared yo más no le bien, hago ¿no? al, Ajá, sí. No, no, no no, le el hago que al quieras, box, el que tú quieras, el que tú quieras. pero pensemos en el que primero se defiende y después se va Va, que con todo. primero se mantiene, ¿no? O sea, como que nada más se mantiene ahí defensa para guardar, ¿no? Energía. Ok. Ajá, sí, sí, sí. Aquí podríamos operacionalizarlo de dos formas. O, o que dé pocos golpes durante la primera parte, aunque también podríamos operacionalizarlo con que defienda más, tape más golpes. Entonces, el primer programa podría ser de tasas altas, pero en cuestión de la respuesta de tapar golpes. Podemos tener una tasa alta para tapar golpes. Y en la segunda parte tenemos un reforzamiento, otro programa de reforzamiento diferencial de tasas altas, pero para golpear. Dado esto, esta situación que dices del tiempo se podría modificar y dependería más de la estrategia específica del boxeador que del estado de cansancio en el que se encuentre y podría traerle uno u otro beneficio. Entonces, más que hablar que en el box haya solo se permite un tipo de situación, depende tanto de la estrategia del boxeador como de la forma en el que el entrenamiento lo hayas llevado. Por ejemplo, si lo entrenamos a tener alta tasa de respuesta en los golpes, pues sería interesante que la primera parte sea reforzamiento diferencial de golpes y después de mantener. Y ya que haya logrado una calificación específica, sea el discriminativo para que se quede en situaciones de defenderse más que de golpear. Por ejemplo, si un boxeador en los primeros 7 rounds recibe puro 10, pues ya podría considerar que con que mantenga su desempeño en nueves, podría ganar la pelea por decisión unánime. Entonces ahí dependería bastante de la estrategia. Habría que pulir bastantes aspectos del boxeador y de la lucha, pero es un excelente tema de investigación, José Juan. No sé si pude como despejar algunas dudas. Sí, totalmente. De hecho, cambiaste el enfoque y lo vi de otra forma. Ok, perfecto. Ok, sí, sí, justo hay que tener como todas las variables bien, bien claras para, para hacer nuestra intervención. Por eso, Sí, por porque eso uno soy es que más... uno se Ah, puede dime, casar dime. con una, se puede casar de pronto, ver un enfoque, pero no está viendo todas las posibilidades realmente, ¿no? Entonces creo que ahí hay que abrirse a eso, ¿no? Es bueno eso, es increíble. Sí, totalmente, sí. Hay que checar muchas cosas para poder tenerlo bien claro. Y justo más en los ámbitos aplicados, pues requiere no solo irnos con lo psicológico, sino también revisar algunas otras cosas. Oigan, ya son las 7. Yo tengo tiempo, pero digo, tampoco es la idea que lo demás me lo eche como de volada. Y digo, si le digo a David que me dé chance de robarme unos 15 30 minutos de la siguiente sesión, seguro me lo permite. Eh, entonces, yo les voy a pedir que vayan en la semana pensando en esto que revisamos el día de hoy. eh, para ver lo que nos falta, que nada más son concurrentes. Otra actividad, las preguntas, les puedo dejar las preguntas para que les tomen captura, le tomen foto, la manden al grupo de WhatsApp para que las vayan esclareciendo durante la semana y ya después será mi ventanilla de agradecimiento, donde dejo un discriminativo de aplauso. Eh, ok, ya. Sería eso lo que falta por ver. Concurrentes, que los concurrentes están interesantes. La actividad para finalizar y las preguntas. Las veríamos la siguiente semana para no irnos súper rapidísimo. Son 3 diapositivas y unas son más como de participación de ustedes. Pero sí, les voy a pedir que si quieren, tómenle captura de una vez a todo lo que vimos. Lo voy a ir pasando como lento, despacio. Aquí están justo otros diagramas que estaban ahí. Los pueden ver no me acuerdo en qué página están. Eh, si alguien se acuerda, lo puede decir, pero están como todos los diagramas que vimos hoy. Nos faltó el de ajustable IF. Lo podemos ver
la siguiente semana. Eh, pero sí, esto es lo que revisamos hoy. Espero les haya quedado eh, más esclarecido. En la página 11 está en la página 111 está estos diagramas, por si tienen alguna duda. Pero sí, que vayan repasando cómo es que situaciones. Va a haber 5 cosas importantes para la siguiente sesión. Que piensen en un ejemplo cotidiano que, dado lo que revisamos hoy, haya dejado de parecer un programa de reforzamiento simple y ya lo hayan conceptualizado como un programa de reforzamiento complejo. El que ustedes quieran, es decir, contestar a esta pregunta: ¿qué situaciones de tu vida siguen un programa múltiple? Ese queda de tarea. Pueden utilizar las situaciones de Max y de Elizabeth para preguntarse si en su vida de ustedes también aplica. Eh, ¿Cómo afecta el cambio de contexto, caso, trabajo, en el comportamiento de acuerdo con programas múltiples? Tanto como saludo a las personas, como en el trabajo, como en la escuela, como en mi casa, como con mi pareja, con mis amigos, en una cita, eh, en un buffet, como en un buffet y como en comida a la carta, en un menú de varios tiempos. Que piensen en eso, esa es la segunda cosa. La primera es que piensen en uno de la vida cotidiana, la segunda en cómo afectan los discriminativos a los programas, eh, que generen, de acuerdo con estas interacciones que se dan y con las reglas en los procedimientos, que igual las pone Reynolds, las pone así. Hay 2 reglas en los procedimientos de los programas múltiples. ¿Cómo se pueden aplicar estos o qué beneficios tenían con base en estos principios en algún ámbito aplicado? La tercera, espero alguien las esté apuntando, por favor, porque luego se me olvidan. Eh, bueno, esto ya lo hicimos, pero si lo quieren hacer, podría quedar a que lo hagan a su vida cotidiana. ¿Y en qué situaciones utilizarían un conjuntivo y en qué situaciones un alternativo o entrelazado? Ya, son las cinco cosas que les pedí. Igual las voy a poner aquí. La primera es problema de, eh, problema de enfoque simple a complejo. La segunda era, esperen. ¿Cómo afectan los discriminativos? ¿Cómo afectan los discriminativos a distintos programas? La sencilla es que se la lleven con el de comer. Oye, ya lo mandé, pero bueno, iba a seguir escribiendo. Un ejemplo que, dados los principios y las interacciones, pueda aplicarse. Y ejemplos de conjuntivos, ejemplos de alternativos y entrelazados. Ya, eso es lo que se queda pendiente para la siguiente sesión. Eh, no es una regla de que si no lo hacen no pueden entrar, pero sí me ayudaría bastante a corroborar que lo que revisamos el día de hoy, prestaron atención, eh, lo revisamos como a detalle, no quedaron dudas. Y bueno, nuevamente sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho su asistencia, su puntualidad, porque seguro se fueron más puntuales que nosotros en esta ocasión. Y bueno, sería todo por hoy. Muchas gracias. Les deseo una